Hola, buenas tardes a todos. Vamos a ir comenzando con la clase de hoy, en la que vamos a continuar con la segunda unidad competencial, donde nos quedamos la semana pasada. Lo único que vimos la semana pasada era el cálculo de las frecuencias y estuvimos viendo cómo a partir de una variable X, que tomaba una serie de valores, pues podíamos calcular la frecuencia absoluta, la proporción, la frecuencia relativa y la proporción acumulada. Es decir, todo esto que tenemos aquí: frecuencia absoluta, relativa, porcentaje absoluto y porcentaje relativo. Y la frecuencia acumulada, absoluta y relativa. Es todo lo que vimos la semana pasada para rellenar lo que sería esta tabla. Una vez que hemos visto esto, ahora vamos a ver lo mismo, pero en lugar de hacerlo a mano, que es lo que hemos visto hasta ahora, vamos a ver cómo se llevaría a cabo con SPSS, que es lo que tenéis aquí. Para ello hay que coger la base de datos que tenéis colgada en el campus y proceder de la siguiente manera. Yo lo voy a indicar cómo habría que hacerlo y vosotros posteriormente, cuando queráis usar la base de datos, pues lo podéis replicar para que veáis cómo se lleva a cabo. Yo voy a hacerlo para que veáis cómo sería el manejo de la base de datos. Lo tenéis aquí resumido en esta diapositiva, pero vamos a ver cómo se llevaría a cabo. Lo que deberíamos hacer es abrir el SPSS. Aquí tenéis la base de datos, la que tenéis colgada en el campus virtual. En la ventana de vista de datos están todos los datos de todos los sujetos con los que vamos a trabajar, y en vista de variables pues tenéis los nombres de las variables, la estructura que indiqué anteriormente. Bueno, pues el objetivo es que vamos a calcular lo mismo que hicimos a mano, lo vamos a calcular con una variable, en concreto con la variable que se llama cambio horario. Y esto se hace de la siguiente manera: le dais a analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias, tal y como tenéis en el PowerPoint. Le dais a esta opción y sale esta ventana. Lo único que tenéis que hacer es, en la columna de la izquierda, ahí tenéis todo el nombre de todas las variables posibles, lo único que hay que buscar es la variable que se llama cambio horario. Bueno, pues vais bajando hasta que veáis una variable que se llama cambio horario. Si no queréis ir una a una, le podéis dar aquí botón derecho y darle a ordenar alfabéticamente. Las ordena alfabéticamente y buscamos cambio horario. Una vez que la tenemos localizada, la pasamos a la derecha, a donde pone variables. Y después de darle a variables, lo único que hay que hacer es darle al botón aceptar. Al darle al botón aceptar, hay que tener en cuenta que el SPSS no aparece la información aquí. La información de los resultados de lo que he hecho a continuación la tenéis que ir a buscar. En concreto, os voy a mostrar la ventana para que la veáis. Aquí. Ahí sale la ventana de resultados del análisis que acabo de hacer anteriormente. Como he dicho, le dais a analizar, estadísticos descriptivos y frecuencias. Cogéis la variable cambio a la derecha, le dais a aceptar y sale lo que acabo de indicar ahora mismo. Bien, pues una vez que tenemos esto, bueno, he dicho que no lo realicéis ahora, que lo realicéis posteriormente con calma, porque ahora no te va a dar tiempo de realizarlo, fundamentalmente porque
lo mismo no te puedes ni conectar a SPSS. Una vez que hemos hecho esto, vamos a ver cómo se interpreta, porque lo único que acabo de explicar es cómo llevaríamos a cabo el análisis. Ahora lo que quiero es que veamos cómo interpretamos esto. O sea, cómo vamos a interpretar el resultado que ha salido en SPSS. Bien, pues vamos a el PowerPoint. Lo que estábamos viendo anteriormente. Este de aquí. Y vamos a comentar lo que acabo de hacer. Cogemos la variable cambio horario, le damos a analizar estadístico descriptivo frecuencia, sale esta ventana de la derecha y elegimos cambio horario y le damos a la derecha. La ponemos ahí y finalmente sale esa tabla. Cambio horario. Ahí tenéis los valores que toma la variable cambio horario, que los valores que toman son a menudo, algunas veces, continuamente y nunca. Y luego tenemos la frecuencia, que es lo que hemos llamado n sub i, y el porcentaje. Que el porcentaje simplemente se obtiene dividiendo la frecuencia entre el número de sujetos. 5 entre 723, pues sale un porcentaje de 0,7. 19 entre 723 sale un porcentaje de 2,6 y así sucesivamente. Y ahí tenéis, además del n sub i, pues el porcentaje y el porcentaje acumulado, la columna final del todo. Fijaros que aquí tenéis el porcentaje acumulado. A partir de este porcentaje de aquí, pues lo vamos acumulando. Esto es lo que da el SPSS. Lo único que no da el SPSS es lo que vimos la semana pasada, que era esto de aquí. Esto no lo da el SPSS. El SPSS nos da el n sub i y el porcentaje y el porcentaje acumulado. Y no os da el n sub a. O sea, la frecuencia absoluta acumulada. Esto no lo va a dar el SPSS, pero lo podemos calcular a mano, porque tenemos la información y lo podríamos calcular a mano perfectamente a partir de esta tabla de SPSS. Pues esto es cómo llevaríamos a cabo un ejemplo a partir de SPSS de lo que vimos la semana pasada. Aquí tenéis lo que da el SPSS y justamente, como acabo de deciros, lo que tendríamos en ese caso. Entonces el SPSS, como acabo de decir, solo te da la frecuencia, el porcentaje y el porcentaje válido. Y aquí tenemos lo que nosotros podríamos construir. El SPSS me da esto de aquí y esto de aquí. Y esto. Y no me da ni el n sub a ni el p sub a. Bueno, pues eso lo podríamos calcular a mano, que es justamente lo que he calculado yo en esta tabla. O sea, dicho de otra manera, si a mí me ponen la tabla de SPSS que tenéis aquí abajo al final del todo, y a partir de esta tabla me piden que calcule el n sub a, tenemos la posibilidad de calcularlo como vimos la semana pasada. Es relativamente sencillo porque hay que recordar que el n sub a simplemente es la frecuencia absoluta acumulada. Y vimos la semana pasada en un ejemplo cómo se calculaba. Bueno, pues de esta manera acabamos de ver cómo podemos calcular lo que es, a partir del SPSS, completar la información que faltaría. En un ejemplo concreto. Esta es la primera posibilidad. Representar los datos y calcular, como ya hemos visto, pues la frecuencia absoluta, relativa y el porcentaje relativo y acumulado. Es una forma de integrar la información.
Vamos a otra forma de integrar la información, que es el diagrama de tallo y hojas. El diagrama de tallo y hojas es una representación gráfica que se emplea con datos cuantitativos y que permite recopilar toda la información en un solo diagrama. Digamos que la ventaja que tiene el diagrama de tallo y hojas es que permite tener todos los valores de la base de datos de un vistazo. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo esto, lo único que puedo decir es que hay 5 personas que han elegido la opción blanco. O sea, que no han dado ninguna respuesta. 19 personas que han dicho a menudo. 50 personas que han dicho algunas veces. Pero no tengo los resultados de todos los sujetos, los tengo agrupados. Si quiero los resultados de todos los sujetos, lo puedo hacer empleando el diagrama de tallo y hojas, que vamos a ver a continuación. Así que tiene la ventaja de que permite recoger toda la información. El diagrama de tallo y hojas se puede utilizar tanto para variables continuas como discretas. Y la principal característica, además de tener toda la información, es que permite ver la forma de la distribución. Bueno, pues vamos a ver qué significa eso de ver la forma de la distribución. Y tiene dos partes, que es el tallo y la hoja. Y vamos a ver por qué presenta dos partes. Así que lo siguiente que vamos a hacer es ver cómo se calcula esto con SPSS. Aquí tenemos los pasos que vamos a seguir. Vamos a seguir los siguientes pasos. Vamos a darle a analizar, estadísticos descriptivos, explorar. Después aparecerá esta ventana y en concreto vamos a calcular el diagrama de tallo y hojas para la variable edad. Buscamos la variable edad en la parte izquierda, la pasamos a la derecha y en el botón gráficos marcamos el diagrama de tallo y hojas. Y una vez hecho eso, pues aparece el diagrama que tenéis aquí. Bien, pues vamos a ver cómo se haría esto con SPSS, que es básicamente lo que tenéis fotocopiado en los apuntes, pero siguiéndolo paso a paso. Vamos al SPSS y vamos a calcular el diagrama de tallo y hojas de la variable edad. Como acabo de indicar, pues hay que ir a lo siguiente: analizar, estadísticos descriptivos, explorar. Y aquí buscamos la variable edad y la ponemos arriba, donde pone lista de variables dependientes. Y una vez que la tenemos ahí colocadas, lo único que hay que hacer es darle al botón gráficos y fijarnos que está marcado el diagrama de tallo y hojas, a la derecha en descriptivos. Esto normalmente está marcado por defecto. Si está marcado, pues no hay que tocar nada. Simplemente le damos aquí, comprobamos que está marcado el diagrama de tallo y hojas, continuar, y le damos al botón aceptar. Una vez que le demos al botón aceptar, pues lo que va a salir por SPSS es el siguiente diagrama. En concreto, lo que os tiene que salir es este de aquí. Diagrama de tallo y hojas de la variable edad, que es la que hemos calculado. Y vamos a ver por qué se le llama diagrama de tallo y hojas y qué utilidad tiene en concreto este diagrama de la variable edad. Así que vamos a interpretar los resultados que tenemos aquí. Bien, aquí tenemos el diagrama de tallo y hojas. Características de o qué cosas aparecen en el diagrama. Lo primero tenéis la frecuencia.
Fijaros en la columna, lo pone en inglés. La columna de la derecha, frecuencia. La frecuencia no es otra cosa que el n sub i, el número de sujetos que hay en cada una de las condiciones. Lo único que está este diagrama pues lo llama frecuencia. Lo hemos llamado antes n sub i, pues es lo mismo. Ahí tenemos una frecuencia que va de 4 sujetos a 1. Luego veremos un ejemplo de cómo se interpreta eso. Después tenemos el tallo, que como podéis ver, lo pone en inglés, la palabra tallo, stem. Y luego va las hojas, que es todo lo que está a la derecha. O sea, es un diagrama que tiene una parte que se llama tallo y una parte que se llama hojas. Y una vez que hemos visto lo que significa cada componente del diagrama, pues vamos a ver qué cosas permiten saber o permite ver este tipo de diagrama. Más aspectos que hay que tener en cuenta. Eso de ahí. Esa es la anchura del tallo. Si ahí pone un 10, significa que cada valor del tallo hay que multiplicarlo por 100. Si os fijáis en el tallo va de 1 a 7. Pero en realidad, como ahí pone que la anchura es 10, el tallo no va de 1 a 7. El tallo va de 10 a 70. O sea que tenemos que multiplicar el tallo por 10. Simplemente porque aquí pone que se multiplica por 10. Si ahí pusiera un 1, el tallo iría de 1 a 7. Pero como ahí pone un 10, el tallo va de 10 a 70. En este ejemplo que tenemos aquí. Más aspectos a tener en cuenta. ¿Cuántos casos representa cada hoja? Bueno, pues el número de casos que representa cada hoja son 2. Es otra cosa que también tenemos que tener en cuenta. La cantidad de casos que va a representar cada hoja. Entonces tenemos un tallo que va de 10 a 70 y cada hoja va a representar un concreto de 2 valores. Ahora vamos a ver cómo analizamos esa información. Para ello, vamos a ver algún ejemplo. Por ejemplo, si miramos aquí, tenemos 4 personas. ¿Pero qué puntuaciones tienen esas 4 personas? Pues estas 4 personas tienen un 19, un 19, un 19 y un 19,5. ¿Por qué es un 19,5? Porque fijaros que aquí está la letra, la abreviatura de AND en inglés, que es la Y. Por eso se pone 19,5. O sea que tenemos 4 personas de las cuales han sacado una un 19, otra otro 19, otra otro 19 y una tercera persona ha sacado un 19,5. Esa es la interpretación de la primera fila. Vamos ahora a ver esta de aquí. Hay 3 personas que han sacado un 67 una de ellas, otro 67 otra de ellas y otro que ha sacado un 67,5. Y esto de aquí es una persona que ha sacado un 70,5. Esa es la información que tendríamos ahí. Eso es como interpretamos los valores que aparecen. Lo mismo podemos hacer con el resto de valores. Lo único es que hay muchos más. Entonces, la principal característica que tenemos aquí es que tenemos toda la información de toda la muestra comprendida en un diagrama. ¿Dónde están todos los resultados de todos los sujetos? Pues
en la parte derecha, en lo que pone diagrama de tallo y hojas. Ahí tenemos comprendida toda la información. Y cada uno de los símbolos que hay en la hoja son dos sujetos. Por eso lo he ido poniendo todo por duplicado. Podríamos ir continuando con más datos. Por ejemplo, si contempláis estos 10 sujetos, bueno, pues lo que habría que hacer es todo lo que hay a la derecha. Tendríamos 60 dos veces, como hay un 0, luego otro 60 dos veces consecutivas, luego iría el 61 dos veces, luego otra vez el 61 dos veces, luego iría el 62 dos veces, luego iría el 63 dos veces porque hay un 3, luego otra vez el 63 dos veces y finalmente el 64 dos veces. Esos son los 19 sujetos. 16. Esto es cómo interpretaríamos todo el tallo y hojas que tenemos ahí con todos los sujetos. Son todas las puntuaciones en la edad que tienen los sujetos. Esto si quisiéramos analizarlo uno a uno, pero normalmente esto no se analiza uno a uno. Esto se analiza de manera global. De manera global, lo que podemos ver, además de todo esto que he ido contando de los diferentes valores que toma la variable, de manera global, lo que podemos ver con el diagrama de tallo y hojas es la forma de la distribución. Y vamos a ver qué quiere decir eso de la forma de la distribución. Si nosotros nos centramos ahora únicamente en la parte del tallo y las hojas, podemos ver que estos datos que hay aquí se agruparían más o menos formando esto. Esa es la forma que tienen los datos. Hay que recordar que la distribución normal que lo vimos la semana pasada presenta esta forma. Podemos ver, en primer lugar, que los datos, aunque no se agrupen formando la distribución normal, sí que tienen una especie de distribución normal. Pero no es una distribución perfecta en cuanto a distribución normal, pero nos da una idea general de cómo se agrupan los datos. Otra característica que podríamos responder es cuál es el valor que más se repite. Así a ojo, podemos buscar qué valor es el que más se repite. El valor que más se repita es el que más tenga números repetidos en la parte de la derecha. Entonces, si nos fijamos, el valor que más se repite en la parte de la derecha, habría que comprobarlo, pero a priori el valor que más se repite es el 9 aquí. Por lo tanto, podríamos decir que el valor que más se repite, así, haciéndolo un poco a ojo, porque habría que hacerlo más detenidamente, sería el 39. Porque hay que recordar que el tallo es un 30 y el 9 de la derecha, por lo tanto, el valor que más se repite es el 39. Es otro dato que nos puede aportar el diagrama de tallo y hojas. ¿Qué valor es el que más se repite? Y también podemos sacar la información de cuál es el valor más pequeño. El valor más pequeño es el 19,5. Y el valor más grande es el 70,5. O sea, podemos ver el valor más pequeño, el más grande y el que más se repite. Y la forma del diagrama de tallo y hojas. Veamos otro ejemplo. Este de aquí. Fijaros que este diagrama, el de otra variable diferente que se llama días puesto, fijaros qué aspecto tiene este diagrama de tallo y hojas. Muy diferente al anterior. Vamos a ver las características de este diagrama concreto, para que veamos exactamente cómo se interpreta. Tendríamos de nuevo la frecuencia de 202 a 18, eso hay que recordar que es el número de sujetos. Ese es el tallo de 0 a 10, pero hay que tener cuidado porque no va de 0 a 10.
Porque si miráis aquí, cada tallo son 1000. Por lo tanto, el tallo va de 0 a 10.000. Porque hay que multiplicar, bueno, en realidad no, va de 1000, no, sí, iría de 0 a 10.000. El más pequeño sería el 0, que es este, y el más grande no sería el 10. El más grande sería el 10, pero hay que ponerle 3 ceros, por lo tanto es un 10.000. Porque claro, al 0, aunque le pongas 3 ceros después, sigue quedándose en un 0. Así que el origen o el principio es un 0. Lo primero que tendrías en cuanto al tallo. El tallo no tiene por qué valer 10. Puede valer cualquier valor. Siempre lo va a poner abajo, lo que vale el tallo. Así que esta variable en concreto va a tomar valores de 0 a 10.000, por cómo está agrupado el tallo. La hoja es lo de la derecha. La hoja se interpreta igual que en el caso anterior. Lo único que ahora hay que tener cuidado, porque por ejemplo ahora si nos cogemos esto de aquí. Ahora cada hoja son 3 casos. Que lo pone aquí. Eso implica que esta fila en concreto, el primer dato sería el 6.000, no, el 60.001, pero el 60.001 hay 3, por lo tanto esto iría 3 veces. Luego pone 64, bueno, esto en realidad no es así, porque no cuadraría, es de la siguiente manera. El primero, o sea, vamos a la fila esta. Los datos que habría serían 61.000, que aparece 3 veces porque cada hoja son 3 casos, por lo tanto el 61.000 estaría 3 veces. Luego aparece 64, por lo tanto sería 64.000, pero habría que ponerlo 3 veces. Porque aquí lo tenemos una vez, pero no son 3, son 3 por cada numerito. Como hay 3 cuatros, habría que poner 3 por 4, 12 veces 64.000. Y luego va el 68, por lo tanto habría que poner 3 veces 68.000. Esos son todos los valores que habría en esa fila. Bueno, pues en lugar de que poner todo esto que yo he hecho a mano, el diagrama de tallo-hojas te lo resume todo. De tal manera que visualmente es mucho más útil en ese sentido. Entonces, como he dicho al principio, el diagrama de tallo y hojas tiene la ventaja, que lo tenéis en esta diapositiva, de que tiene todos los datos. Aparecen todos los valores posibles. Y los puedes ver todos visualmente. Visualmente tenemos esta variable, presenta una distribución, más o menos una distribución normal. Mientras que la otra presenta una distribución claramente no normal, porque si esto lo intentamos agrupar, la forma que presenta esto es esto. Y eso no se parece en nada a una distribución normal que debería ser así. O sea que, en este caso concreto, los datos se agrupan en la parte baja. Así que lo que tenemos en este ejemplo concreto es que hay mucho más datos cercanos al 0 que cercanos al 10.000. Es lo que tendríamos en este ejemplo. Mientras que en el anterior, pues los datos los tenemos más o menos agrupados en la parte central. O sea que con un vistazo, el diagrama de tallo-hoja lo que permite ver claramente es cómo se agrupan los datos. Si se agrupan en la zona central o se agrupan en la parte más baja, cercano al 0, o se pueden agrupar cercano al extremo posterior, en este caso el 10.000. Más cosas que aparecen aquí. Ya os he indicado anteriormente que cada anchura era 1000 casos y cada hoja eran 3 casos. Pero también hay que tener en cuenta lo siguiente.
esto que aparece aquí. Esto que aparece aquí lo que nos está indicando es que hay 23 casos extremos. O sea que hay 23 sujetos que superan el 10.000. Porque si fijáis lo que está en un recuadro azul, el tallo, como he dicho, va de 0 a 10.000. Pero hay 23 casos que son mucho mayores. En concreto hay 23 casos que superan el valor 11.880. Esa es la parte extremo. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir lo siguiente. Quiere decir que la figura que tenéis aquí representada, si en vez de ponerla así como está tumbada, la ponemos verticalmente, tendríamos esta distribución. Y lo que significa que por aquí hay 23 sujetos que han sacado una puntuación muy extrema. Aquí estaría el 0 y aquí más o menos estaría el 10.000. Bueno, pues hay 23 sujetos que están situados en la puntuación 11.800. Eso es lo que está indicando, eso que pone ahí de puntuaciones extremas. De que la variable tiene esta distribución tan rara como aparece. De que hay mucha gente acumulada en la parte de cerca del 0 y que de repente hay un grupo de sujetos muy extremos, muy a la derecha. Esa es la forma de la distribución. Bueno, pues todo esto que acabo de indicar es cómo interpretaríamos el diagrama de tallo y hojas con dos posibilidades. Hemos visto un ejemplo en el cual claramente los valores presentan una distribución simétrica, están todos agrupados en la parte central. He visto un ejemplo donde los valores están acumulados en la parte izquierda, porque, como he dicho anteriormente, el diagrama te lo da de esta manera el SPSS, pero esto, para entenderlo, hay que ponerlo así, en vertical. Es como verdaderamente lo deberíamos ver. Lo único que el SPSS, para que esté todo integrado y para que se lea, lo pone de otra manera, pero la idea sería que este diagrama que está tumbado lo poníamos vertical, y podemos ponerlo vertical como claramente los valores se concentran en la parte izquierda, en el 0. Mientras que el otro, si lo ponemos vertical, podemos ver claramente que los valores se concentran formando una distribución más o menos normal. O sea, simplemente hay que coger y girarlo para verlo como lo hemos representado. Aquí tenemos un conjunto de valores en la parte central, aquí tenemos una acumulación de valores en la parte izquierda. Esa es la interpretación visual del diagrama de tallo y hojas. Entonces, cosa que permite el diagrama de tallo y hojas. Lo primero que permite es ver visualmente cómo se agrupan los datos. Primera utilidad. Otra utilidad, pues te permite ver cuál es el valor más pequeño y el más grande. Porque solamente tenemos que mirar a donde pone hoja, la más pequeña y la más grande. Además te permite saber cuánto es el valor que más se repite y el que menos se repite. Y como hemos visto en el otro ejemplo, también permite ver si hay casos extremos, si hay algunos datos muy extremos. En ejemplo este que he puesto anteriormente, el que haya casos extremos significaría pues que la figura es esta que tenéis aquí, pero lo que habría que tener en cuenta es lo siguiente. Cogeríamos esta figura y vamos a ver cómo quedarían los casos extremos. Si esto lo dibujamos como he hecho anteriormente, tendríamos esta figura que se prolongaría por aquí y aproximadamente por aquí habría 23 sujetos que estarían situados, como he dicho antes, en el punto 11.800, mientras que aquí está el 0. Eso es lo que está indicando la gráfica. Tenemos un resultado con mucha acumulación de datos en la parte baja. O sea, una concentración alta de sujetos cerca del 0.
y muy poquitos sujetos en la parte alta, en los valores altos. Bueno, pues esto es lo que he contado anteriormente, explicado de varias maneras de cómo lo interpretamos. Una vez explicado esto, vamos a ver las características del diagrama de tallo y hojas, que ya lo he dicho anteriormente. O sea, vamos a ver cómo interpretamos el diagrama de tallo y hojas. La siguiente diapositiva. Bueno, como ya he dicho, el diagrama de tallo y hojas permite representar todo tipo de datos, cuantitativos y no cuantitativos. Y la gran ventaja es que recoge toda la información. Recoge absolutamente todos los datos. Permite ver la distribución. O sea, permite ver si la variable se distribuye normalmente o no. En lo que hemos visto anteriormente, claramente, en este ejemplo, la distribución es normal. En este ejemplo, la distribución no es para nada normal. Y esto se ve directamente a ojo. Luego veremos que esto se puede calcular no a ojo, sino con números. Pero bueno, de momento a ojo, podemos ver que esto sí parece una distribución normal y esto no. Permite ver la forma de la distribución, si la distribución es normal o no es normal. Ventajas. Conserva los valores originales de la variable. Te dicen qué valores la variable está. Va de 0 a 1000, de 0 a 10.000 o de 20 a 30. No requiere agrupar los datos en valores o intervalos. ¿Dónde hemos visto un ejemplo de agrupar los datos en intervalos? Pues en el diagrama de frecuencias. Los datos están agrupados porque tenemos 19 personas que puntúan a menudo y eso es un 2,6%. Pero yo no sé cuántos sujetos hay en concreto. Sin embargo, en el diagrama de tallo y hojas están todos puestos. O sea que el diagrama te da mucha más información. Permite localizar los valores centrales. ¿A qué nos referimos por los valores centrales? Al valor que más se repite. A la media o el valor cercano a la media. Permite ver dónde se concentran los datos. En este ejemplo hemos visto que los datos se concentran en la parte de en medio, mientras que en este se concentran en la parte de la izquierda, los valores más pequeños. O sea, permite ver la concentración. Permite ver si hay saltos. En este ejemplo no hay saltos porque los valores van de 1 a 7. Sin embargo, en este otro ejemplo sí que había saltos porque hemos visto que había 23 casos extremos que estarían situados a la derecha. O sea que el diagrama como tal tendría un salto a partir del valor 10, que iría luego a los 23 casos extremos que aparecerían ahí. Permite ver la amplitud. ¿La amplitud qué es? El valor más pequeño y el más grande. Permite localizar casos atípicos. ¿Qué son casos atípicos? Lo mismo que casos extremos. La palabra atípica se refiere a valores extremos. Por lo tanto, el diagrama permite localizar casos muy extremos. En este caso había 23 casos extremos. Es algo que también aporta el diagrama. Y sobre todo, resumiendo todo lo anterior, el diagrama de tallo y hojas lo que permite ver es un poco la forma, la distribución de los datos, cómo se agrupa. Distribución normal o no normal. Hemos visto un ejemplo de una distribución normal y otro ejemplo de una distribución claramente no normal. Bueno, pues esta es otra forma de agrupar la información, el diagrama de tallo y hojas. Veamos otra forma de agrupar la información, es el histograma. El histograma solo se puede utilizar con datos cuantitativos. Como he dicho antes, el diagrama de tallo y hojas puede ser con cuantitativos o no cuantitativos. O sea, continuos y discretos. Cuantitativos pero pueden ser continuos o discretos. Recordar que la variable continua era variables que tenían decimales, la discreta variables que no tenían decimales, como por ejemplo la edad. Y una continua, pues la nota académica en un examen que va de 0 a 10, pero puede sacar un 7,5. Entonces el diagrama de tallo y hojas te permite variables continuas y discretas. Pero el histograma, que es el que viene a continuación, solamente se puede hacer con datos continuos. Eso sí, cuantitativos.
y que estén todos en la misma amplitud. Bueno, vamos a ver un ejemplo de cómo se calcula, porque calcularlo es bastante sencillito, de calcular un histograma. De nuevo vamos a ver cómo se calcularía con SPSS, porque esto tampoco lo vamos a realizar a mano. Vamos a coger la variable horas trabajadas semana, que el SPSS la llama así, y vamos a representar gráficamente un histograma, para que veáis cómo se calcula el histograma, que es relativamente sencillo de calcular el histograma. Entonces vamos al SPSS de nuevo, cogemos la base de datos y vamos a ver cómo calculamos un histograma. Le damos de nuevo a analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias. Y vamos a coger la variable que nos dice que analicemos, que se llama horas trabajo semana. Quitamos esta y, como ya os he dicho, si queréis que las ordene alfabéticamente, pincháis en el botón derecho y le dais a ordenar alfabéticamente. Y ahora vamos a la que empiece por H. Horas trabajo semana. Aquí está. La pasamos a la derecha y ahora vamos a ver cómo le pedimos el histograma. Le damos al botón gráficos y marcamos histograma. Y le damos a continuar. Le dais a aceptar y el SPSS os da el histograma tal y como tenéis en la diapositiva. En concreto, aquí. Eso es lo que sale por SPSS. Ahí tenéis el histograma de horas trabajo semana. Histograma realizado. El histograma también te permite ver la forma, pero daos cuenta que el histograma no te aparecen todos los datos, como pasaba con el diagrama de tallo y hojas. Fijaros que el diagrama de tallo y hojas, pues ves la forma, pero no ves la forma tan poco detallada como pasa en el histograma, que te da algunos datos. Fijaros que horas trabajo semana, pues te da la forma, pero te lo da en una forma de una barra. No te da todos los datos posibles. Pero bueno, viendo la forma, tú puedes ver el histograma y decidir si esa variable se distribuye normalmente o no. Si miramos la forma del histograma de horas trabajo semana, podemos ver que la mayoría de la gente trabaja 40 horas, porque fijaros que la barra vertical de 40 es la más frecuente. Mientras que también si miramos el diagrama, podemos ver que alrededor del 40 es donde más gente hay concentrada. Pero, por ejemplo, si miramos el diagrama a la derecha del todo, podemos ver que hay algunas personas que dicen que trabajan 90 horas. Y hay algunas personas que dicen que trabajan 0 horas. O sea, si miráis el histograma en detalle, fijaros cómo a la derecha del todo, cerca del 100, hay una especie de cuadradito, que eso indica que hay algunas personas que han indicado que trabajan 90 horas. La mayoría trabajan 40 horas, que es la barra vertical esa que sube hacia arriba, y hay muy poquita gente también que dice que trabaja 0 horas, pues será gente que está en el paro. Podemos ver claramente que la variable no se distribuye normalmente, porque una variable distribuida normalmente no tendría tanta altura en el centro. Visualmente, con un vistazo, podemos ver la distribución, cómo se agrupan los datos. Bueno, pues es una forma alternativa a verlo al diagrama de tallo y hojas, que ya hemos visto anteriormente. El histograma también nos sirve. Ventajas del histograma. Está todo más simplificado. Desventaja. Pues que el diagrama de tallo y hojas te da los datos todo entero. Te da mucha más información. Y tenemos otra representación gráfica muy parecida al histograma, que es el diagrama de barras.
¿Cómo se calcula el diagrama de barras? Pues igual que el histograma, es muy parecido. Vamos a ver cómo calcularíamos con SPSS el diagrama de barras. Vamos de nuevo a la base de datos y vamos exactamente al mismo sitio, horas, trabajo, semana, y en gráficos, pues en lugar de coger histograma, cogemos el diagrama de barras o gráfico de barras. O sea, está en el mismo sitio. Pedimos primero uno y luego el otro. Le dais a continuar, a aceptar, y el SPSS lo que os va a ofrecer es lo que tenéis fotocopiado. Os va a dar el que tenéis a la derecha. Fijaros que el histograma agrupa las barras, el diagrama de barras las deja separadas. O dicho de otra manera, en el histograma la distancia entre las barras no es real, es una distancia artificial. En el diagrama de barras te respeta la distancia, porque si miráis el diagrama de barras, fijaros cómo va de 1 hora a 87 horas o 90 horas. Y daos cuenta como hay muchísima gente que trabaja 40 horas. Pero te representa todos los valores desde 1 a 95, respetando la distancia. Mientras que el histograma, lo tenéis aquí, fijaros cómo no respeta la distancia. Los agrupa todos en todas las barras, es como si las comprimiera para que visualmente se vea mejor. Entonces, simplemente el histograma lo que hace es que visualmente es más atractivo. Pero el de más real, a lo que verdaderamente pasa, es el diagrama de barras. Las dos representaciones son correctas o adecuadas. Lo único que depende cuál sea el objetivo. Si a mí me interesa verlo de una manera real, pues cojo el diagrama de barras. Si a mí me interesa que quede todo agrupado para que visualmente sea más atractivo, pues cojo el histograma. Estas son maneras de representar la información. Entonces ya hemos visto 3 maneras de representar la información. La primera, diagrama de tallo y hojas. La segunda, el histograma. Y la tercera, el diagrama de barras. Fijaros la diferencia de cuando se usa uno u otro. Lo tenéis en la diapositiva. El diagrama de barras se aconseja emplearlo cuando la variable es discreta, o sea, cuando los datos no tienen decimales. El histograma se aconseja utilizarlo cuando los datos son continuos, o sea, cuando hay decimales. Esa es la diferencia de uno u otro, de cuándo hay que emplear uno u otro. Si la variable es continua, hay que utilizar el histograma. Si la variable es discreta, pues tenemos que utilizar el diagrama de barras, porque el diagrama de barras permite una separación más fiel a los datos. Bueno, pues todo esto que acabamos de ver es cómo podemos representar o agrupar la información. Una vez que hemos representado la información y hemos visto que la representación gráfica te permite ver cómo se agrupan los datos, vamos a comenzar a hacer cálculos estadísticos, porque hasta ahora no hemos hecho ningún cálculo estadístico. Lo único que hemos visto es cómo se representa la información, cómo se agrupa. Ahora lo que vamos a ver es algunos cálculos. Vamos a ver cómo se calcula la media y los diferentes descriptivos basados en ordenaciones. Pues empezaremos con la media. Antes de pasar a la media, vamos de nuevo a hablar de la distribución. O sea que vamos a hablar todo el rato de distribución de datos. Así que vamos a coger la siguiente parte y vamos a comprobar distribución de los datos. Bueno, pues siguiente paso, distribución.
Hay que tener en cuenta a la hora de calcular la distribución, que lo que voy a contar ahora es cómo se agrupan los datos. Ya hemos visto formas de agruparse los datos, el histograma y demás. Cuando agrupamos los datos hay que tener en cuenta dos cosas. Una, lo que se llama el promedio, que es la media, el valor central que representa a todos los datos. Y otra cosa que es lo que se llama la variabilidad, que es la dispersión de los datos. Estos son los dos aspectos que tenemos que tener presente para representar un conjunto de valores. El promedio de los datos, la media, la variabilidad o la dispersión de los datos. Y vamos a ver qué sucede cuando comparamos estas dos cosas. Cuando comparamos la media y la variabilidad. La media es la barra vertical azul que hay en la diapositiva. Esa es la media o el promedio. La dispersión es la amplitud de cada figura. Por ejemplo, esta es la media de estos datos. Esta es la media de estos datos. ¿Cuánto es la amplitud? Pues para esta variable es todo eso. Todo esto es la amplitud. ¿Y cuánto es la amplitud para la de la derecha? Desde aquí hasta aquí. Esa es la amplitud o la variabilidad. Así que el promedio es el valor central, la amplitud o la variabilidad es todo lo que se dispersa en los datos. Según esto tenemos que la figura A y la figura B son idénticas. ¿Pero en qué son idénticas? En variabilidad o dispersión. Sin embargo, la figura A tiene diferente media a la figura B. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que aquí está el 0 y aquí está el 10. Aproximadamente aquí estaría el 5, lo que quiere decir que esto más o menos sería un 2,5 y esto más o menos sería un 7,5. Por lo tanto, en la figura de la izquierda tenemos dos distribuciones de dos variables que tienen diferente media, porque la figura A tiene una media de 2,5 y la figura B una media de 7,5, pero las dos tienen la misma variabilidad. ¿Por qué tienen las dos la misma variabilidad? Porque la anchura de esta figura es la misma que la anchura de la otra. Así que a la izquierda tenemos dos figuras con igual dispersión, pero diferente media. Ahora vamos a la figura de la derecha. La figura de la derecha tenemos por un lado esta, que la vamos a llamar A, y por otro lado tenemos otra, esta de aquí, que la vamos a poner de color azul. Así que tenemos una más apuntada que la vamos a llamar A y otra más aplanada que es la B. Fijaros que la figura A y B tienen la misma media, porque la media es esto. Esa es la media. La media para las dos figuras es la misma. Pero la figura B, todo esto es la variabilidad, mientras que la figura A, la variabilidad va de aquí a aquí. Así que a la derecha tenemos un ejemplo de dos variables que tienen la misma media, que es la barra azul vertical, mientras que la figura A tiene menor variabilidad y la figura B, que es la más aplanada, tiene mayor variabilidad. Bueno, pues todo esto que acabo de contar es para representar lo que tenéis arriba, lo que dice la última frase de la diapositiva. La variabilidad y el promedio son independientes. Es decir, dos figuras o dos variables cualesquiera pueden tener la misma media y diferente variabilidad, y pueden tener diferente media y la misma variabilidad. Las dos de la derecha tienen diferente media, misma variabilidad. Las dos de la izquierda
Las dos de la derecha tienen la misma media, diferente variabilidad. O sea que las dos características que definen una distribución, que son la media y la variabilidad, son independientes. No están relacionadas. La media va por un lado, la variabilidad va por otro lado. Y se pueden generar diferentes formas. Porque en la figura de la derecha podríamos tener perfectamente una tercera distribución que fuera esta, cuya media fuera la misma y tuviera mucha mayor variabilidad. Sería viable. O sea, podemos jugar con diferentes opciones. Lo que tiene que quedar claro es que la media y la variabilidad son independientes, van por separado. Una vez que hemos visto esto, vamos a ver las diferentes posibilidades. Para decidir cómo se distribuye una variable hay que tener en cuenta dónde está situada la media. Y en función de esto hay tres posibilidades. Lo primero, la forma de la distribución de los datos es lo que aparece en verde. Y la media es la barra vertical que está en rojo. Si resulta que los datos están desplazados a la derecha de la media, la figura que está a la izquierda del todo, cuando pasa eso, la distribución se llama asimétrica negativa. Porque fijaros que la línea verde tiene más cantidad de datos a la derecha de la media que a la izquierda. Están como los datos desplazados a la derecha. Cuando pasa eso, se habla de asimetría negativa. La figura de en medio. Si la media está situada en medio y hay igual datos a la derecha que a la izquierda, la distribución se llama simétrica. Y la de la derecha del todo. Si los datos se concentran en la parte baja, porque fijaros en la línea verde, como hay más datos en la parte baja, en la parte de la izquierda, en comparación con la media, que es esta de aquí, pues se llama asimetría positiva. O sea que la primera forma que tenemos de clasificar a los datos es según la asimetría. La asimetría es lo que se desvían los datos respecto a la media. Si los datos se concentran en igual medida alrededor de la media, la distribución es simétrica. Si los datos se acumulan en la parte de la derecha, asimetría negativa. Y si los datos se acumulan en la parte de la izquierda, asimetría positiva. Lo ideal es que los datos sean simétricos, porque justamente los datos simétricos son distribución normal. Otra posibilidad, lo que se llama el apuntamiento. Entonces, la asimetría es cuánto se desvían los datos respecto a la media, a la derecha o a la izquierda. Pero hay otra variable, otro aspecto que hay que tener en cuenta de la distribución, que es lo que se llama la kurtosis o apuntamiento. La kurtosis o el apuntamiento es si los datos son muy apuntados o poco apuntados, o medianamente apuntados. Pues a ver, aquí tenéis, un momento, la de la izquierda es un ejemplo de alto apuntamiento. Este es un ejemplo de bajo apuntamiento y este es un ejemplo de apuntamiento medio. O sea, simplemente el apuntamiento se refiere a cuántos datos se concentran en la parte central. Lo ideal es que la distribución sea mesocúrtica, que haya una concentración media de los datos. Cuando hay mucha concentración de los datos en la parte central, se le llama leptocúrtica. Y cuando hay poca concentración de datos, pues se la llama platicúrtica. Así que los datos se pueden agrupar según la simetría y según el apuntamiento. Veamos, ahora vamos a ver algunos ejemplos adicionales. Esto es cómo se desvían los datos. ¿Cuál es la situación ideal? La situación ideal es que los datos sean simétricos y mesocúrticos. Porque resulta que cuando los datos son simétricos y mesocúrticos,
La distribución es normal. Justo la que tenéis aquí. Fijaros en esta forma cómo es simétrica, porque si queréis calcular la media, la vais a tener la media justamente en la mitad. Y además tiene un apuntamiento medio. Bueno, pues cuando los datos son simétricos y mesocúrticos, resulta que justamente la distribución es normal. O dicho al revés, una distribución es normal cuando los datos son simétricos y mesocúrticos, que es la situación ideal que siempre vamos buscando, que los datos se distribuyan normalmente. Veamos algunos ejemplos. Ahí tenéis un ejemplo de una variable distribuida de manera simétrica. Por supuesto, esto no es tan bonito como he dibujado aquí, porque aquí está dibujado de una manera didáctica. Los datos reales nunca se van a agrupar tan bonitos, siempre tienen picos como veis ahí. Pero como podéis ver aquí, a ojo, los datos más o menos se concentran en torno a la media y son simétricos. Aquí tenéis un ejemplo de distribución asimétrica positiva. Daos cuenta cómo hay una alta concentración de datos a la izquierda, en la parte baja. Esto es una asimetría positiva. Una alta concentración de datos a la izquierda de la media. Y aquí tenéis a continuación una asimetría negativa, con una alta concentración de datos a la derecha de la media. Pues ahí tenéis tres variables. La variable edad, la de medio, se distribuye simétricamente. Días en la empresa es una simetría positiva. Y otra variable, control, es una simetría negativa, de cómo se agrupan los datos. Esto respecto a la asimetría. Kurtosis. Esta es una distribución mesocúrtica. Los datos tienen una concentración media. Aquí tenéis una distribución leptocúrtica. ¿Por qué es leptocúrtica? Porque daos cuenta la cantidad de datos que superan el valor. La línea esta que siempre hay dibujada, esa línea es justamente la distribución normal. Si os fijáis aquí, los datos se ajustan bastante bien a la distribución normal, mientras que a la izquierda sobresalen. En cuanto los datos superan la distribución normal, hablamos de leptocúrtica. Y fijaros aquí una platicúrtica. ¿Por qué es platicúrtica? Esta. Porque en comparación con la de la izquierda, es como si los datos nos hubieran aplastado. De hecho, la platicúrtica es como aplanar la distribución. Y leptocúrtica como concentrarla. Aquí tenéis tres ejemplos de variables con una distribución mesocúrtica, una aplanada y otra leptocúrtica. Entonces, una distribución leptocúrtica, ¿qué es? Una distribución que tiene muchos datos en la parte central, que los datos se concentran mucho en la parte central. Una distribución platicúrtica, ¿qué es? Que los datos están muy dispersos. O sea, dicho de otra manera, cuando hay una distribución leptocúrtica hay mucha concentración de datos. ¿Concentración dónde? En la parte de en medio. Y cuando hablamos de una distribución platicúrtica, lo que hay es mucha dispersión de datos. Hay mucha variabilidad en una distribución de tipo platicúrtica. Mientras que una distribución mesocúrtica es una concentración media de datos. Es otra forma de interpretar la kurtosis. Concentración media se la llama mesocúrtica, alta concentración de datos en la parte central la llamamos leptocúrtica y baja concentración o mucha dispersión pues recibe el nombre de platicúrtica, que es la otra posibilidad que tendríamos. Esto respecto a las formas que tienen las distribuciones, que es en todo lo que he insistido anteriormente. Una vez que hemos visto la forma que puede tener una distribución, pues vamos a pasar a los diferentes estadísticos que podemos tener en cuenta. Entonces, respecto a los estadísticos, pues hablamos de las siguientes posibilidades. ¿Cuál es la duda que tenías? Si está relacionado con lo que he indicado anteriormente.
Hola, buenas tardes, Jesús. Lo del tema de la simetría y lo de mesocúrtico que decías, si cumplen los dos es normal, una distribución normal, pero si en uno de los dos no lo cumple, eh, entiendo que no sería distribución normal solo para una parte, pero no se podría generalizar a los dos conceptos como distribución normal, ¿no? No, la distribución normal o se cumple o no se cumple, no se puede cumplir en parte. Entonces, una distribución normal es una distribución simétrica y a la vez mesocúrtica. No vale que se cumpla una parte y la otra no. La distribución o es normal o no lo es. No te Vale. queda término medio. Vale, muchas gracias. Y antes de terminar con el tema de, porque he preguntado antes en el chat, con lo del tallo el diagrama de tallos y hojas, no entiendo, por ejemplo, cuando hablas del 19, el tercer 19 era 19,5. ¿Por qué no eran los tres 19,5 y solo el último? Pues eso lo he indicado porque en el 19, en el último del todo, Sí, lo que tienes es una abreviatura de AND en inglés, que es el ampersonal, porque sí. no pone un 9. Por eso se considera que es un 19,5. Vale, y eso solo influye al último número. Sí, eso solamente se lo incluye al último número, sí. Porque los Vale. acumula de esa manera. Porque te los ordena de menor a mayor. Aclarado, muchas gracias. Pues una vez que hemos visto las diferentes distribuciones, vamos a pasar al primer estadístico. Los dos estadísticos que vamos a ver son los que he comentado aquí. El promedio, la media, y la variabilidad. Porque justamente sabiendo el promedio, la media y la variabilidad, automáticamente sabemos cómo se distribuye la variable. Y podemos averiguar si tiene una distribución normal o no lo tiene, que es justamente la idea de lo que perseguimos. Que haya distribución normal o no. Así que una vez que hemos visto la forma que puede tener, con todas las posibilidades, vamos ahora a ver cómo se calcula la media. El cálculo de la media es algo que imagino que todo el mundo alguna vez ha hecho, porque es relativamente sencillo. En cualquier caso, vamos a repasar cómo se calcularía la media con un ejemplo. Un ejemplo bastante sencillo, como el que tenéis en primer lugar. Bueno, pues cálculo de la media o media aritmética, que es lo mismo. La media o la media aritmética es sumar todos los valores y dividirlo entre el número de casos que haya. Lo tenéis en la fórmula de arriba. Es tan sencillo como el ejemplo que tenemos a continuación. Vamos a suponer que tenemos una variable x que está formado por estos valores. Es una variable x que está formado por el 2, el 3, el 1, el 5, el 3. Los números que aparecen aquí escritos. ¿Cómo calculamos la media? Pues es bastante sencillo. Sumamos todos y lo dividimos entre el número de sujetos que haya. ¿Cómo sabemos cuántos sujetos hay? Pues lo único que hay que hacer es contarlos. Y si los contáis vais a ver que hay 9. Es decir, el sujeto 1 ha sacado un 2, el sujeto 2 ha sacado un 3, el sujeto 3 ha sacado un 1, el sujeto 4 ha sacado un 5, así sucesivamente. Pues yo calculo la media, que me da 3,44. Este es el ejemplo de cómo calculamos la media. Como ya os he dicho, todo el mundo alguna vez ha calculado una media. ¿La media qué es? Pues el valor que representa a todos. Dicho de otra forma, en lugar de decir, he evaluado a 9 personas y las 9 personas han sacado un 2, un 3, un 1, un 5, un 3, un 5, un 7, un 2, un 3. En lugar de decir todo eso, decimos, he evaluado a 9 personas y han sacado en promedio un 3,44. Por lo tanto, la media es un valor que resume a todos los sujetos y te ahorra o simplifica la información. Es el valor promedio de todos. Pero hay que tener en cuenta que la media de todos es un 3,44, pero hay algunos sujetos que han sacado un 1 y hay algunos sujetos que han sacado un 7. Entonces, la media te resume todo.
pero te lo resume de tal manera que no tiene en cuenta el valor mínimo y el valor máximo a la hora de manifestarlo, porque tú puedes decir, he evaluado a 9 personas y han sacado un 3,44. Ya, pero han sacado un 3,44 de media. Eso quiere decir, por ejemplo, que todos los sujetos pueden haber sacado un 3,44. O que algunos sujetos pueden haber sacado un 3, otro un 4, otro un 3,1, otro un 4,1. Es decir, en lugar de cómo está ahí, que los datos van de 1 a 7, los datos se podrían haber concentrado en torno al 3,44. La ventaja de la media, por lo tanto, es que resume la información. La desventaja de la media, que si solo te dan el 3,4, tú no sabes cuál es el valor más pequeño ni el más grande. Porque el 3,44 se puede sacar de muchas maneras. Entonces, la media tiene ventajas y tiene desventajas. La primera ventaja, resume la información. Desventaja, no sabemos cuál es el mínimo y cuál es el máximo. Porque solo me dan el 3,44. Interpretación de la media. La media es interpretado como el centro de gravedad. Y vamos a ver qué significa eso de que es el centro de gravedad. Ahí tenemos a la izquierda un ejemplo de 10 sujetos cuyo centro de gravedad y centro físico es la misma. Lo que pone como centro de gravedad, esto sería la media. Y el centro físico es donde físicamente establecemos la división de 5 a la izquierda a 5 a la derecha. En este ejemplo, el centro de gravedad y el centro físico coinciden. Veamos otro ejemplo. El de la derecha. Ahora, fijaros cómo el centro físico está a la izquierda y el centro de gravedad está a la derecha. ¿Por qué el centro de gravedad se ha desplazado a la derecha? Porque daos cuenta que ahora a la derecha tenemos un sujeto más. Digamos que a la derecha hay 6 sujetos y aquí hay 5, mientras que aquí había 5 y aquí 5. Es decir, en cuanto tengo un sujeto adicional aquí, el centro de gravedad se desplaza a la derecha. El centro de gravedad es la media. Ya no coincide el centro de gravedad con el centro físico. Veamos algo más extremo. El centro físico, de nuevo, no se mueve, pero el centro de gravedad se mueve más a la derecha. ¿Por qué? Porque este sujeto que estaba aquí, lo he llevado aún más a la derecha. Por lo tanto, si este sujeto se va a la derecha, el centro de gravedad se desplaza. Dicho de otra manera, si los datos son simétricos, el de la izquierda, el centro de gravedad y el centro físico coinciden. Pero si los datos no son simétricos, el centro de gravedad se desplaza hacia el lado donde hay más datos. Por lo tanto, el centro de gravedad y el centro físico no coinciden. Esto mismo que acabo de contar ahora es lo que tenéis aquí. Si el centro de gravedad y el centro físico coinciden, la distribución es simétrica. Si el centro de gravedad y el centro físico no coinciden, la distribución es asimétrica, positiva o negativa. Bueno, pues ese es el problema que tiene la media. La media se ve muy alterada por los casos atípicos. O la media se ve muy alterada cuando la distribución no es simétrica. Los dos ejemplos que hay a la derecha, la distribución claramente no es simétrica, por lo tanto el centro de gravedad se desplaza a la derecha. Esto es lo que sucede, que la media tiene el gran problema de que cuando tengo datos muy extremos, esos datos muy extremos alteran mucho la media. O dicho de otra manera, la media funciona bien cuando la distribución es simétrica, pero la media funciona muy mal cuando la distribución es asimétrica. La distribución asimétrica desvirtúa mucho los resultados. Por ejemplo, nosotros aquí hemos calculado la media de estos datos de aquí y sale una media de 3,44.
Pero imaginemos que cogemos estos datos que tenemos aquí y que hemos calculado de esta manera, pero vamos a suponer que ahora vamos a hacer lo siguiente, para que veamos cómo se ve alterada la media. Esto es lo que ha salido. Hemos sacado un 3,44 a partir de los datos que tenemos aquí. Pero ahora nos vamos a inventar otra variable, que la vamos a llamar i. Y en esta variable lo que vamos a hacer es que vamos a coger este valor de aquí y vamos a poner un 100. Lo único que he hecho es cambiar un dato. En cuanto yo pongo un 100, estoy poniendo un caso atípico, un caso muy extremo. Y ahora vamos a coger y vamos a calcular la media de la i. O sea, vamos a ver cuánto vale la media de la i. Pues calcularlo. A ver cuánto vale la media de la i. Los mismos datos, pero en vez de un 3 he puesto un 100. A ver cuánto sale. ¿Cuál sería el valor de la media de la i? Según estos datos que me he inventado. ¿Cuánto vale? ¿14,22? Bueno, pues tenemos que la media de la i toma un valor de 14,22. Lo único que hemos hecho es que en lugar de tener un 3, hemos puesto un 100. O sea, hemos puesto un valor muy extremo. Es decir, si cogemos esta información que tenemos aquí y lo intentamos representar gráficamente, la situación es la siguiente. Esto es lo que pasa exactamente al meter un dato extremo. Hacemos lo siguiente para entender el resultado. Tenemos el 3,44 de la X, el 14,22 de la Y. Si representamos la X, hay que fijarse que la X va de 1 a 7. O sea, la X solamente toma valores de 1 a 7. Si los intentamos representar, pues estarían ahí, de 1 a 7. Porque el valor más pequeño de la X es el 1 y el más grande es la 7. Pero sin embargo la Y, fijaros que va de 1 a 100. Mientras que la mayoría de los valores están hasta el 7, aquí, resulta que aquí tenemos concentrados todos los valores, menos uno que está en el 100. Claramente tenemos un caso atípico, que es el 100. Y ese caso atípico, que es el 100, ¿qué es lo que ha hecho? Que una media que valía 3,44 ha hecho que valga 14,42. ¿Por qué? Porque el 100 ha tirado de los valores hacia la derecha. Y en lugar de valer 3,44, que si os fijáis, el 3,44 está más o menos entre 1 y 7, ahora nos sale 14,42, 14,22, el cual no está en medio de estos dos, sino que está en medio de todos. O sea que un valor de 100 atípico, lo que hace es tirar de la media. Eso es justamente lo que acabo de indicar anteriormente. Cuando yo tengo un valor atípico o un valor extremo, automáticamente la media se desvirtúa. Así que la media, cuando funciona muy bien, es cuando tengo un valor de la media similar al valor central o valor físico. Pero en cuanto la media se va desplazando a un lado o a otro, automáticamente la media se desvirtúa.
Eso es lo que quiere decir que la media es muy resistente, o no, es muy poco resistente a puntuaciones extremas. En cuanto pongas una puntuación extrema, automáticamente la media coge un valor que no es representativo, porque solo tengo un dato en este ejemplo que vale 100 y resulta que la media pasa de 3,4 a 14 y pico. Esta es la gran limitación que tiene la media. La poca resistencia que tiene a puntuaciones muy extremas. Y funciona muy bien pues con distribuciones simétricas y mal con distribuciones asimétricas. Más cosas que hay que tener en cuenta en la media. Vamos a entrar ya en lo que serían las propiedades de la media. Hemos visto cómo se calcula, hemos visto cómo se interpreta como el centro de gravedad de la distribución y ahora nos queda ver propiedades. La primera propiedad que tiene la media es un cálculo denominado puntuación diferencial. ¿Qué es la puntuación diferencial? Pues la puntuación diferencial es coger cada puntuación de cada sujeto y restarle la media. A esa resta se la llama puntuación diferencial. Y vamos a ver con un ejemplo cómo se calcula esto. Aquí tenemos este conjunto de datos de la variable x. Vamos a calcular la puntuación diferencial de esta variable. Para calcular la puntuación diferencial, lo primero que hacemos es calcular la media. O sea, yo he calculado la media, sumáis 2 más 3 más 4 más 5 más 3 más 1, lo dividís entre 6 y 3. Por lo tanto, la media de esa variable vale 3. Este es el valor que representaría a todos los datos. ¿Qué hacemos ahora? A cada valor de la variable le restamos la media. O sea, he hecho lo siguiente. He cogido el 2 y le he restado la media. He cogido el 3 y le he restado la media. El 4 y le he restado la media. El 5 y le he restado la media. El 3 le resto la media y el 1 y le resto la media. Pues cuando cojo cada valor y le resto la media, estoy calculando la puntuación diferencial. ¿Qué es entonces la puntuación diferencial? Pues la puntuación de cada sujeto menos la media. A eso se le llama puntuación diferencial. La forma de representar la puntuación diferencial es con una X minúscula. Mientras que esta X que tenéis aquí mayúscula son los datos que aparecen aquí. Pero vamos, lo de la notación es lo de menos. Lo que hay que entender es qué significa la puntuación diferencial. La puntuación diferencial es restarle a cada valor de una variable la media. Eso es lo que llamamos puntuación diferencial. A la resta de cada puntuación de cada sujeto le restamos la media. Y obtenemos la puntuación diferencial. Ahora, una vez que hemos calculado esto, vamos a ver cómo se interpreta el resultado. En primer lugar, tenemos dos sujetos que tienen una puntuación diferencial de 0. El sujeto 2 y el sujeto 5. Hay dos sujetos que tienen una puntuación diferencial. No, un sujeto que tiene una puntuación diferencial de -1, otro que tiene una puntuación diferencial de 1, otro de 2 y otro menos 2. Según estos resultados, ¿qué sujetos son los que están más cerca de la media? ¿Qué sujetos serían los que están más cerca de la media? Según este resultado. No, el sujeto 3 y el sujeto 4 no. Pero habéis escuchado lo que he preguntado. He dicho qué sujetos están más cerca de la media, no que me respondáis aleatoriamente todas las posibilidades. ¿Cómo sabemos qué sujeto está más cerca de la media? Si la media vale 3, ¿qué sujeto es el que está más cerca de la media?
Pues el sujeto que está más cerca de la media será el que tiene un valor igual a la propia media. O sea que el sujeto que está más cerca de la media es el sujeto que ha sacado un 3. Porque si la media vale 3, el sujeto que está más cerca de la media es el que tiene un mismo número 3. Simplemente lo que tenéis que hacer es pensarlo un poco. Si la media vale 3, ¿qué sujeto es el que está más cerca de la media? Pues el que saque un 3. Es el que va a estar más cerca de la media. Por lo tanto, la puntuación diferencial te dice que el sujeto está más cerca de la media. Y los sujetos que están más cerca de la media es el que ha sacado un 3. Y en este ejemplo concreto, los sujetos que están más cerca de la media son el x2 y el x5. O sea, los dos que han sacado un 3. Dicho de otra manera. Porque la puntuación diferencial vale 0. Porque la puntuación diferencial es la distancia de un sujeto a la media. Entonces, si la distancia de un sujeto a la media es 0, significa que el sujeto está en la propia media. Es otra forma de decir lo mismo. Decir que una puntuación diferencial vale 0 quiere decir que ese sujeto es la propia media. Porque si la puntuación diferencial hemos dicho que es la puntuación del sujeto menos la media, si vale 0, es que el sujeto es la propia media en sí. Siguiente pregunta. ¿Qué sujeto es el que está más lejos de la media? Pues el sujeto que está más cerca de la media sería el sujeto 4 y el sujeto 6. El sujeto 4 está por encima de la media, porque su puntuación diferencial vale 2, y el sujeto 6 está por debajo de la media, porque su puntuación diferencial vale menos 2. Pero los dos sujetos, tanto el 4 como el 6, están lo más separados posible de la media. Te da igual que sea positivo o negativo. La puntuación diferencial lo único que te dice si es positiva, que está por encima de la media, porque el sujeto 4, fijaros que ha sacado un 5, y el sujeto 6 ha sacado un 1, está por debajo de la media. Y nos quedaría el sujeto 1 y el 3, que están a una distancia intermedia de la media. Esa es la interpretación de la puntuación diferencial. Si la puntuación diferencial vale 0, el sujeto es idéntico a la media. Si la puntuación diferencial es positiva, el sujeto ha sacado más puntuación que la media. Y si la puntuación diferencial es negativa, el sujeto ha sacado menos puntuación de la media, que es justamente lo que tenéis en la diapositiva. El sujeto 1 ha sacado un 2. Puntuación diferencial menos 1. Está por debajo de la media. El sujeto 2 ha sacado un 3. Puntuación diferencial 0. Está justamente en la media. El sujeto 3 ha sacado un 4. 4 menos 3, 1. Puntuación diferencial. Como es positiva, está por encima de la media. Eso simplemente es la interpretación. Y luego, te da igual que sea positivo o negativo. El que está más cerca de la media es el 0 y el que está más alejado es el que tenga mayor número. Pero el número puede ser positivo o negativo. O sea que el que está en el sujeto 4 y sujeto 6 son los más alejados de la media. Solo que uno está por encima y otro está por debajo. Es la única diferencia que tendríamos al respecto. Bueno, pues esto que acabo de contar, justamente lo mismo que tenéis en esta diapositiva, que es lo que acabo de decir. La puntuación diferencial lo que te dice es lo cerca o lo lejos que estamos de la media. Los que sacan un 0 están en la propia media. Los que están más alejados son los que sacan en este ejemplo 2 y menos 2. Dicho de otra manera, si a mí solo me dan la puntuación diferencial, yo podría responder a la pregunta de qué sujeto está más cerca y más lejos de la media, sin ni siquiera conocer la media. Es decir, si en esta diapositiva que tenemos aquí, a mí me borran todo esto,
y me dice, dadas estas puntuaciones diferenciales, indicar que el sujeto está más cerca de la media. Pues yo no tengo ni que conocer la media. Yo lo que tengo que saber es que como valga un 0, ese sujeto está en la media. Y el que tenga el valor más grande es el que está más alejado de la media. Aunque sea positiva o negativa. Porque no tiene por qué ser siempre positivo. Puede ser negativo los valores. Esa sería la idea. Más cosas referentes a la puntuación diferencial. Una propiedad que tiene la puntuación diferencial es que la media de las puntuaciones diferenciales vale 0. Vamos a comprobarlo. Vamos a comprobar que la media de la puntuación diferencial vale 0. ¿Cómo calculamos eso? Tenéis que coger los valores que hay ahí ahora, sumarlos y dividirlos entre 6. Os tiene que salir 0. O sea, cogéis menos 1, más 0, más 1, más 2, más 0 menos 2, lo dividís entre 6 y os tiene que dar 0. Comprobarlo a ver si os da. Es bastante intuitivo qué es lo que da, porque lo podéis hacer incluso a ojo, porque unos son positivos, otros son negativos. Entonces, la media de las puntuaciones diferenciales vale 0. ¿Por qué? Porque estás cogiendo cada valor de cada sujeto y le estás restando la media. Así que una propiedad que tiene una puntuación diferencial es que su media vale 0. Y la otra propiedad que tienen es que te dice lo cerca o lo lejos que está un sujeto de la media. Es otra característica. Y nos faltan otras propiedades a tener en cuenta. Siguiente propiedad. La suma de una constante. Vamos a ver exactamente qué significa esto de la suma de una constante, porque luego va el producto de una constante y luego las dos combinadas. Bien, vamos a ver cómo calculamos esto, para que veáis cómo se interpreta. Entonces vamos a ver la suma de una constante. La suma de una constante. Seguimos con propiedades de la media. Las propiedades de la media que hemos visto de momento, la primera propiedad que tenía la media era que la media es el centro de gravedad de la distribución. De tal manera que cuando la distribución es simétrica está en el centro físico y cuando no es simétrica se desplaza. Segunda propiedad, que si tú a cada valor le restas la media, calculas una cosa que se llama puntuación diferencial. Y las puntuaciones diferenciales te dicen la distancia de cada punto a la media y la media de la puntuación diferencial vale 0. Siguiente propiedad, la que viene ahora. Si tú a todos los valores de una variable le sumas una constante, la media queda sumada por esa constante. Vamos a ver qué significa esto. Supongamos que tenemos la variable x. La variable x está formada por 2, 3, 4, 5, 3, 1. La media de la variable x vale 3. Que la tenéis aquí. Ahora hacemos lo siguiente. Vamos a definir la variable y como x más 1. Así que cogemos a cada valor de x y le sumamos 1. Y sacamos la variable y. Fijaros. 2 más 1, 3. 3 más 1, 4. 4 más 1, 5. 5 más 1, 6. 3 más 1, 4. Y 1 más 2, o sea, 1 más 1, 2. Bien, ahora calculad cuánto vale la media de y. Para calcular la media de y solo hay que sumarlo.
los valores. Y dividido entre 6. Bueno, pues a ver cuánto da eso. 4. Bien, esto da 4. Fijaros que yo he cogido la variable y, he sumado los valores y he calculado la media, como hemos visto hasta ahora. Todo correcto. Pero hay una forma más rápida de hacer esto, que es la que tenéis aquí. Si todos los valores de una variable les hemos sumado un valor, en este caso a todos los valores de la x le hemos sumado 1, yo puedo calcular la media de y a mano. Pero resulta que puedo calcular la media de y con la fórmula de abajo. Cojo la media de x, le sumo 1 y automáticamente sale 4. Esto es para lo que sirve esta propiedad que acabo de indicaros. Esta propiedad sirve si solamente le sumas 1 a la media total y ya te sale. Así que esta propiedad que acabo de explicar es que si te dicen que tienes una variable y a todos los valores le sumas una cantidad, pues automáticamente, directamente tú puedes coger la media de x y sumarle el valor concreto. O sea que lo podemos calcular de las dos maneras. Cogiendo todos los valores de x y sumándole 1 a todos los valores, que es lo que he hecho yo, y nos ha salido 4, o con la fórmula de abajo, que es coger la media de x y sumarle 1. Esta es la propiedad de una constante. Cuando yo le sumo una constante a todos los valores de x, yo puedo calcular la media directamente sumándole a la media de x el valor de la constante, que es lo que he hecho abajo. Entonces, los dos procedimientos dan lo mismo, pero es mucho más rápido el procedimiento de abajo, porque el procedimiento de abajo, daos cuenta que simplemente he sumado 3 más 1, 4, mientras que lo que he hecho a mano he tenido que coger 3 más 4 más 5 más 6 más 4 más 2, dividirlo entre 6. Es 1 porque es un ejemplo que he puesto, porque he dicho que a cada valor de x le sumamos 1. No tiene ninguna razón de por qué sea 1, porque me he inventado que vale. Pero lo puedes hacer con 2, con 3, con 4, con 5, con 20. Con todo te sale lo mismo. Entonces, cuando yo tengo una variable y le sumo un valor constante, el que quiera, automáticamente esa variable queda sumada por todos los valores. Lo puedo calcular a mano o puedo aplicar la propiedad que acabo de explicar anteriormente. Eso implica que si yo ahora, en vez de hacer esto, digo, vamos a calcular una variable, una tercera variable, que la vamos a llamar z. Y digo, la z es igual a x más 7. Bueno, pues yo podría coger y calcular los valores. Sería 5, 8, 11, 12, 10, 8. Y podría calcular la media a mano. Pero yo tardaría menos diciendo, bueno, pues yo sé que la media de la z equivale a la media de la y, de la x, más 7. Por lo tanto, la media de la z va a ser igual a 3 más 7, lo que va a valer 10. Lo calculo directamente. Y si quisiera comprobarlo, pues yo podría calcular la media de la z y podría hacer 5 más 8 más 11 más 12 más 10 más 8 dividido entre 6. Y esto me debería dar 10. Así que la utilidad que tiene este procedimiento, ¿el qué parte no has entendido? Pues estoy explicando lo mismo que antes. Lo que pasa es que he puesto un ejemplo de x que le sumamos 7 valores.
Lo único que he hecho es que cojo la X y le he sumado un 7 a todos los valores. Y si tú coges la X, que la tienes ahí puesta, y le sumas 7 valores, pues te sale 5 de 8 y así sucesivamente. Te lo acabo de decir, que el 5, 8, 12, 11 es coger la X y sumarle 7 a cada uno de ellos. Si tú coges la X y le vas sumando 7 a cada uno, pues te va saliendo. De ahí he sacado el 5, 8, 11, 12, 10 y así sucesivamente. Entonces, este procedimiento, la ventaja que tiene es que automáticamente no tienes que calcular todos los valores. Tú directamente, a partir de sabiendo que es una suma de una constante, te ahorras tener que calcular la media. Y ahorras un montón de trabajo. O sea, con hacer el cálculo que he hecho abajo del todo es suficiente. No tendrías que coger todos los valores y sumarlos. Porque, claro, yo he puesto ejemplos muy sencillos. Pero imaginaros que en un examen te dicen lo siguiente. Tú estás en un examen y te dicen, calculad cuánto valdría la media de la z o de una variable z que es igual a x más 3257. Te ponen esta pregunta en el examen. Y te dicen, la media de x vale 3. Claro, tú en el examen te puedes poner a calcular la z, pero la cantidad de tiempo que vas a tardar es impresionante. Cuando directamente aplicando la propiedad tú podrías decir, bueno, pues la media de la z equivale a la media de x más 3257. Es decir, que la media de la z directamente va a ser 3260. Con lo cual, automáticamente, tardas mucho menos. Es la utilidad que tiene el aplicar este procedimiento. Esta es la primera propiedad que tendríamos respecto a la media, la suma de una constante. Ahora, ¿qué pasa si multiplicamos por una constante? En lugar de sumar, multiplicamos. Aquí en concreto es como si nos hubieran dicho lo siguiente. Supongamos que y equivale a x multiplicado por 2. Bueno, pues 2 por 2, 4, 3 por 2, 6, 4 por 2, 8, 5 por 2, 10, 3 por 2, 6, 2 por 1, 2. Así es como hemos calculado la y, multiplicando cada valor de la x por 2, porque es el valor que nos da aquí, que multiplicamos por 2. Ahora, yo puedo calcular la media de y sumando los valores de ahí. O sea, podemos hacer esto sin ningún tipo de problema. Y lo dividimos entre 6. Y podemos hacer este cálculo, pero es mucho más rápido de esta manera. La media de x vale 3, la multiplicamos directamente por 2 y nos da la media de y. Exactamente lo mismo que he contado en el caso de la suma. Así que si me dicen que una variable está multiplicado por un valor, yo puedo calcular la media multiplicándolo por ese valor. Y no tengo que hacer todo el cálculo entero. O sea que la propiedad de la multiplicación, como podéis ver, es la misma que la propiedad de la suma. Podemos multiplicar a cada valor de x por el valor concreto, pero es mucho más rápido si directamente multiplicamos la media. Y ahorras un montón de tiempo, en lugar de tener que hacerlo uno a uno. Porque aquí, vuelvo a decir lo que he dicho anteriormente. Este es un ejemplo muy sencillo, porque estamos multiplicando por 2. Pero imaginaos que nos dicen que y es igual a x por 4.327. Y tú tienes que estar calculando aquí en la y 2 por 4.327, así, uno a uno.
Bueno, pues tardaría mucho menos diciendo que la media de y va a ser igual a la media de x por directamente 403,27. O sea que esto sería 3 por 4.327. Y te sale automáticamente la media de y. Esa es la utilidad que tiene conocer la propiedad. Cuando trabajas con pocos valores, la propiedad da igual, porque tú lo puedes calcular a mano, de hecho no tarda nada. Ahora, el problema viene cuando te dan un valor muy grande. Que claro, con un valor muy grande, ¿cómo te vas a poner a multiplicar? Imaginaos que en vez de 4.000 te ponen 400 millones y pico. Y te tienes calculando 3 horas. Cuando simplemente aplicas la propiedad, tardas menos de medio minuto en calcularlo. Esa es la utilidad que tiene la propiedad. Ahorrar tiempo en el cálculo. Es fundamentalmente la utilidad que tiene. Porque podemos perfectamente hacerlo a mano y calcularlo. Lo podríamos hacer. Lo que pasa es que tardaríamos mucho menos aplicando la propiedad que no aplicándola. Es la utilidad que tiene esto que os acabo de indicar. Pues hemos visto la propiedad de la suma, la propiedad de la multiplicación. ¿Y qué pasa si combinamos las dos cosas? ¿Qué pasa si sumamos y multiplicamos las dos cosas a la vez? También se puede hacer. Fijaros, imaginaos que ahora nos dice que y equivale a 1 más x por 2. Nos dicen esto. Es decir, tenemos que coger el 2, multiplicarlo por 2 y sumarle 1. 2 por 2, 4, más 1, 5. El 3 le multiplicamos por 2 y le sumamos 1. 3 por 2, 6, más 1, 7. El 4 lo multiplicamos por 2 y le sumamos 1. 9. El 5 le multiplico por 2 y le sumo 1. 2 por 5, 10, más 1, 11. El 3 le multiplico por 2, que es 6, más 1, 7. Y el 1 lo multiplico por 2, me sale 2, más 1, 3. Y tengo la variable y. ¿Ahora qué puedo hacer? Pues puedo hacerlo de siempre. Si quiero calcular la media de y, podría hacer esto. Y sería correcto hacerlo, que es coger todos los valores de la y sumarlos, dividiéndolo entre 6. Pero tardo mucho menos si hago esto. En lugar de poner directamente todos los cálculos, esta es la media de x, a la media de x le sumo 1 y le multiplico por 2. O sea que son las anteriores, pero las anteriores, la suma y la multiplicación combinadas. Cuando empleamos las dos, pues se llama combinación lineal. Es la manera de utilizar la combinación lineal, hacerlo de esta manera. Naturalmente, de nuevo, esto es un ejemplo muy sencillito, porque siempre estoy sumando por 2 y multiplicando, o sea, estamos sumando por 1 y multiplicando por 2. Pero, de nuevo, esto se podría complicar bastante. Esto me podrían haber dicho lo siguiente. Me podrían haber dicho que en lugar de esto que tengo aquí, que me hubieran dicho calcular la y igual a 325 más x por 93. Claro, hacer esto me puede durar 15 o 10 minutos hacerlo. Pero, sin embargo, aplicando la propiedad, yo diría la media de y es igual a 325 más la media de x por 93. Por lo tanto, yo pondría 325 más 3 por 93. Y ya tendría el resultado. Con lo cual, lo hacemos mucho más rápido. De esta manera calcularíamos la propiedad de combinación lineal. Pues estas son todas las propiedades que tendría la media. Así que hemos visto que es el centro geográfico de la distribución, o centro geométrico, mejor dicho. Hemos visto que se puede calcular la puntuación diferencial, que es restarle la media a todos los valores. Hemos visto que se puede sumar un valor, propiedad de la suma, que se puede multiplicar, propiedad de la multiplicación, y se pueden coger las dos cosas, la suma y la multiplicación. Lo que se llama combinación
lineal. Esas son las diferentes posibilidades. Y ahora, para acabar, vamos a ver algo mucho más fácil, que es cómo se calcula la media con SPSS. Es sencillísimo. Hemos visto cómo se calcula a mano, pero claro, cuando uno tiene una base de datos de 1000 personas, no vas a calcular a mano la media. La calculas con SPSS. Pues vamos a ver cómo se calcula la media con SPSS, para que veáis lo rápido y sencillo que es calcularla con SPSS. Le damos a analizar, estadísticos descriptivos. Voy a ver cómo está puesto, creo que está puesto así. Sí. Analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias. Cogemos una variable, por ejemplo, esta que hay aquí, aunque podemos coger la que queramos, vamos a coger la edad. La pasamos a la derecha. Y en el botón estadísticos marcamos la media. Le damos a continuar y aceptar. Y directamente te da un cuadrito que es la media. Para que veáis lo que sale, voy a compartir para que veáis exactamente lo que sale de SPSS, porque no me deja que lo veáis a la vez. Mirad. En concreto la media es este cuadro de aquí. Ese de ahí. Estadísticos, edad, la media vale 40,13. Y ahí tenéis la distribución de la media. Pero bueno, hemos calculado la media, 40,13. Es ese dato que da el SPSS. Pone n válido, significa cuántos sujetos hay en la muestra, 723, y la media de los 723 es 40,13. Imaginaos que tenéis que calcular la media de los 723. Os podéis tirar horas y horas y horas calculando. Sin embargo, el SPSS lo calcula automáticamente. Como habéis podido ver, lo hace en nada de tiempo. Esa es la utilidad que tiene el SPSS. Cuando yo tengo muchos datos, no lo calculo a mano, lo calculo con el ordenador. Bueno, pues hemos visto todo lo que tiene que ver con la media. Sí, lo dije el primer día que solamente lo puedes realizar una vez. Y lo repetí la semana pasada bastantes veces y lo pone cuando tú empiezas, de que únicamente lo puedes hacer una vez. No puedes repetirlo más de una vez. Bueno, pues para practicar todo lo que he explicado hoy, os voy a decir qué ejercicios son los que podéis realizar de los que están colgados. En concreto, de momento me estoy centrando, de lo que tenéis en el campo virtual, me estoy centrando, a ver si lo puedo compartir que lo veáis. A ver si me deja. Un momento. Porque hay dos ejercicios que podéis hacer, pero primero centraros en... Fijaros aquí que tenéis ejercicios 1 y ejercicios 2. De momento, centraros en ejercicios 1. Porque luego ya cuando acabemos el tema podéis hacer los ejercicios 2. Así que voy a explicaros el documento que se llama ejercicios 1, qué ejercicios se pueden realizar. Bueno, pues podéis hacer el ejercicio 1 entero, porque la semana pasada os dije que podéis hacer una parte. El ejercicio 1 entero. El ejercicio 2 creo que ya os dije que lo podéis hacer la semana pasada. El 3. Y luego hay que darse al 5. Ejercicio 5. No, el 5 no lo podéis hacer todavía. No, el 5 nada. De momento del 1 al 3. Eso sí lo podéis hacer. El 5 no podéis. Os falta algo que no he explicado todavía. Vamos a ver.
podéis hacer alguno más. Podéis hacer... Había otro que se podía hacer. Vale. El 11, apartado 1 y apartado 2. Ese sí se puede hacer. El 11, apartado 1, apartado 2. Que es justamente el cálculo de la puntuación diferencial que he contado antes. 11, apartado 1, apartado 2. Y luego, del 11 podéis hacer también el apartado 4 y 5. O sea que del 11 se puede hacer apartado 1, apartado 2 y luego vamos al 4 y el 5. Eso de momento es todo lo que podéis hacer de lo que he contado hoy en clase y de lo que conté la semana pasada. Para practicar todo lo que he indicado. Efectivamente, te lo pregunta 2 veces, con lo cual no vale la excusa de que no lo he visto. Y además lo dije la semana pasada en clase como 3 o 4 veces, que solo lo podéis realizar una vez. O sea que está dicho hasta la saciedad de que solo podéis hacer una vez la actividad, lo pregunta 2 veces, lo pone nada más meterte te lo pone, luego te lo pregunta y de eso te avisa. Ten en cuenta que si comienza la actividad solamente la vas a poder hacer una vez. Con lo cual te avisa más que de sobra que solamente puedes hacerla una vez. Una vez que inicies la actividad, por eso insistí tanto la semana pasada de que antes de iniciarla revisaréis muy bien el artículo número 1 para que no empezarais la actividad y directamente tuvieras muy mala nota. Justamente ese era el objetivo. Bueno, pues estos son los ejercicios que se pueden hacer de lo que he explicado hasta ahora. Lo que hay que hacer es, cualquier duda que vayáis teniendo, pues preguntarla por el foro. El ejercicio 11 sí aparece. ¿Cómo no va a aparecer el 11? Tienes el 11 que tiene en concreto 8 apartados. Pues esos son los que tenéis que hacer, los que he mandado. Entonces lo vais haciendo y las dudas que os vayan surgiendo respecto a los ejercicios las podéis preguntar a través del foro para que todo el mundo vea cómo, pues las dudas comunes que haya de cómo realizarlas. Así que de momento practicar todo lo que he explicado hoy respecto a la media, la puntuación diferencial y las propiedades, que es justamente lo que os he mandado. Y además hay algunos ejercicios de los que he mandado que tienen que ver con lo que expliqué la semana pasada de la distribución y demás. Al final de los ejercicios te pone brevemente la solución. Entonces, se puede mirar, pero no te va a decir todos los pasos que hay que dar. Te pone la solución final. Si al hacer los pasos que hay que dar te da un resultado muy parecido, es que lo has hecho bien. Si el resultado no se parece en nada a lo que pone en las soluciones, es que evidentemente algo por en medio ha fallado. Así que al que le falle algo por en medio, pues que pregunte por el foro qué ejercicio tiene mal o cree que tiene mal y qué resultado le cree que tiene contradictorio para orientarle. Y la semana que viene, pues continuaremos con lo que falta de esta unidad, que sería la parte que tiene que ver con la variabilidad y percentiles, que es lo que faltaría. No, no hay que entregarlos, hay que practicar con ellos porque es la parte evaluable de la asignatura que tiene que ver con la parte práctica. Y la unidad competencial número 2 incluye ejercicios similares a estos, pero no hay que entregarlos, lo que hay que hacer es hacerlos y comprenderlos.
El que los haga los comprende y no tenga ningún tipo de duda, pues ha entendido perfectamente toda la parte práctica. El que se atasque, pues que lo pregunte a través del foro. Pero entregarlos como tal no hay que entregarlos. Bueno, pues nos vemos la semana que viene para avanzar y ya nos meteremos con la varianza, que es más complejo que la media. Pues lo dejamos aquí. Hasta luego.